Bueno, Mauro, se acabó este devocional, hermano. Llegamos al último día. Así es, estamos en nuestro día quinto del libro de Ageo. Bienvenidos, qué bendición estar aquí. Siempre entre cada una de las grabaciones que hacemos y todo, pensamos mucho en todo esto. Ustedes aquí somos 3 personas, un montón de cámaras, de cables, de micrófonos. Pero cuando estamos al otro lado, o los domingos que hablamos con los hermanos y amigos, o recibimos comentarios, créanos que nos alegra mucho escuchar que las personas están siendo bendecidas en su casa, en sus días. Y aunque todos ya hace como 4 o 5 años tenemos devocional en casa, este año la gente se ha sentido muy contenta con este formato de conversar acerca de la palabra del Señor y orar, porque es un ejercicio que esto es lo que un hijo de Dios tiene que hacer con sus amigos. Esto es el compartir la palabra del Señor en las casas, exhortarse los unos a los otros, aprender de la palabra del Señor, porque hay unos hermanos que han pensado unas cosas de la palabra que uno no, o quizá no hay un mejor momento para que la palabra llegue que a través de la palabra de un amigo. Así es. Sí. Sí. Entonces, Mauro, hoy vamos a terminar este libro de Ageo y me imagino que vas para el versículo 20. Vamos para el versículo 20, nuestros últimos versículos del libro de Ageo. De Ageo, un libro tan lindo que nos ha bendecido mucho, ¿no? Yo te asigné este libro porque el trabajo mío es como ir también mirando qué anciano de la iglesia y hermano va a encargarse, pero ¿cuál fue tu proceso como de devorarte este libro y qué fuiste encontrando también ahí? Bueno, la preparación de la enseñanza hace mucho tiempo aprendí, es leer muchas veces el libro y luego leer libros hermanos. Entre otras cosas, no podemos entender a Ageo si no leemos Esdras, por ejemplo. Claro que sí. Y nos quedaríamos incompletos si no leemos Zacarías, porque nos da información, ¿cierto? Pero para mí ha sido un proceso muy, muy, muy importante y Dios me ha bendecido mucho con la palabra como Él siempre hace y lo promete, ¿no? Su promesa es que cuando leemos somos edificados y para mí, para este momento de mi vida ha sido de una gran edificación. Qué bendición, hermano. Vamos a leer entonces. Leamos, vamos a leer los últimos 3 versículos. Ageo 2.20. Ageo 2.20, ¿no? Entonces la Biblia es una corriente del amor de Dios, ¿no? Entonces Dios comienza exhortándolos, comienza diciéndoles, ustedes se ocupan de sus cosas y no es la mía, y ellos obedecen, sí, vamos a construir el templo, y luego les dice el Señor, sí, pero tengan cuidado que aparte de construir el templo, yo lo que quiero realmente es que mi objetivo es restaurar una relación con ustedes, entonces y mi plan es mucho más grande que ese templo y yo lo que quiero es su corazón. Y le habla a Zorobabel, le habla a Josué, luego le habla a los sacerdotes y ahora de una manera muy especial, muy amorosa, muy delicada, el Señor termina hablándole a Zorobabel. Yo me puedo imaginar a este hombre con muchos temores, con muchas cargas, llegando a un área que él nunca conoció, viniendo de una cultura diferente, viendo este tema de que nunca lo había visto, de Dios hablándole a un profeta, porque él no había visto eso. Pero Dios que nos conoce, también tiene cuidado de nosotros. Y así termina el libro de Ageo, versículo 20 del capítulo 2. Cuarta vez que la palabra del Señor viene a Ageo para enseñarlo a nosotros, su pueblo. La palabra del Señor vino por segunda vez en ese mismo día, a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, háblale ahora a Zorobabel, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Y comienza el Señor diciendo lo que los teólogos llaman el oráculo, ¿no? Que son esas oraciones que vienen del Señor, de lo que Él hará. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Yo volcaré el trono de los reinos y yo destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara
el Señor de los ejércitos. La restauración de la relación de un Dios santo con un pueblo impuro es ejecutada por Dios a través de hombres, como Zorobabel y como nosotros hoy en día. Pero el Señor le está diciendo a Zorobabel que no es una obra de él, ni tampoco es una obra de nosotros, ¿no? Él es el que lo va a hacer. Yo soy el que voy a estremecer, yo soy el que volcaré. Y es repetitivo diciéndole a Zorobabel, tranquilo, es mi obra. Es mi obra hoy. Yo soy el que lo voy a hacer. Y eso es muy importante porque Zorobabel es una figura mesiánica también. Como decíamos en el primer día, la línea de Zorobabel es la línea de Cristo, ¿no? Desde Josim, que fue el último rey del legítimo de Israel, Zorobabel, y más adelante, como lo encontramos en Mateo 1 y en Lucas 3, llega a Cristo. Y está esa figura del anillo de sellar, que todos sabemos que es ese anillo que se le entregaba a las autoridades que validaban un documento o un mensaje, ¿no? Bueno, el Señor pondrá en Zorobabel, como lo puso en toda su línea de sucesión, autoridad, para que esa autoridad realmente llegue a la autoridad máxima que es Cristo, ¿cierto? Tan bello aquí, Mauro, como lo pone de frente a lo que quizá pueden ser sus más grandes temores y enemigos. Las naciones, los reinos, los reyes, los grandes. Es que claro, está llegando un remanente chiquitico que eran esclavos. Pues allá no les tocó guerra, no estaban preparados para nada, eran simples cautivos. Y están volviendo a esta tierra, como decías, con otros habitantes nueva, que quién sabe geopolíticamente cómo estaba en ese momento, una locura. Así es. Y llega este pueblito y él se va a enfrentar a este mundo, a hacer la obra de Dios, que como decía en el episodio anterior, para los que quizá caminaban por allí, vean a esa gente ahí poniendo ladrillos todo el día. Pero el Señor le está diciendo, yo estremeceré todo lo que les parece a ustedes grande. Y en la obra del Señor que Él nos llama a hacer, quizá veamos eso, un pueblo tan pequeño que somos, gente haciendo cosas contracorriente completamente a lo que este mundo dice, vivamos por esto, aquello, lo otro, y el Señor dice, no, ustedes viven por esto. Y eso quizá puede ser aplastante para el pueblo del Señor. Así es. Dios nos empodera. Sí. Cada vez que nosotros hacemos un acto pequeñito de hablarle a alguien de Cristo y así no nos conteste bien y nos vaya mal, creamos que nos va mal, o cada vez que acomodamos una silla en la iglesia, o cada vez que nos abstenemos de hacer algo por ser luz y sal, Dios está obrando, pero este no es, Dios no nos está comparando no nos está metiendo debajo de los poderes de la tierra, es decir, los grandes presidentes del mundo, los grandes poderes militares, las grandes autoridades que están nunca son mayores a Dios y a la obra de Dios. Y nosotros somos parte de eso. Lo que Dios le está diciendo a Zorobabel, nos lo dice a nosotros hoy. Ustedes son mucho más grandes. A mí a veces me gustan algunas de las predicaciones de los hermanos de otras corrientes evangélicas. Somos hijos del rey. Eso es verdad. Eso es verdad. Somos hijos del rey. Pero nosotros no caminamos como hijos del rey. Y nos acomplejamos, y nos da temor de hablar, y nos da temor de confiar. Y yo creo que nosotros necesitamos permanentemente ir al Señor y decir, perdónanos porque nosotros estamos creyendo que nuestro trabajito es una partecita muy chiquita, ¿cierto? O que cuando nos comparamos con las estadísticas, que sí, la iglesia está creciendo, no importa. El poder máximo es el poder que está en las manos de Dios, que destruirá el poder del reino de todas las naciones. Claro, la tentación ahí está, es que a veces pensamos que vivir como hijos del rey entonces significa que somos el centro de atención. Correcto. Y aquí lo que le está diciendo a Zorobabel es, yo te he escogido, yo te pondré como anillo para sellar. O sea, le está dando una noticia muy buena que sube su ánimo, que lo ayuda a luchar, pero vemos en todo el libro que Él es el centro, el Señor es el centro, aunque nos da autoridad, aunque pueda ponernos en lugares de privilegio. Y ese es como el punto. Mauro,
¿Cómo confesamos aquí? Sí, la confesión tiene que ser por realmente entender que lo poco, lo mucho que hagamos no depende de nosotros. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien nos escogió. De hecho, aquí dice, porque yo te he escogido. Sí. El Señor está haciendo un acto muy intencional de decirle a Zorobabel, tú eres, y lo llama mi siervo. Al otro, al que Dios había llamado siervo mío, era a Moisés. Moisés mi siervo. Aquí llama a mi siervo. Yo te escogí, te escogí. Y Dios es muy intencional animándolo de que lo que él estaba haciendo no era solamente reconstruyendo un templo, que él estaba realmente siendo parte del gran plan que trasciende todos los planes del mundo. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Nosotros necesitamos salirnos de vivir nuestros mundos y acumular nuestros tesoros y hacer nuestro reino y pensar que esa es nuestra vida, y volcarnos a la verdad de que nosotros somos parte de un reino mayor, llamados a ser hijos del rey, porque somos parte de esa obra que el rey quiere hacer. Entonces, animarles a orar, oremos en ese sentido. Son de esas oraciones que uno debería hacer a diario, ¿no? De las muchas veces que nosotros hemos hecho cosas pensando que depende de nosotros, que nosotros somos el centro, y cuando lo perdemos nos frustramos tanto, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que sí realmente estábamos haciendo de eso el centro de nuestra vida, cuando el Señor viene a decirnos, no, eres muy importante, yo te he escogido, pero para un trabajo mucho mayor que el que crees que estás haciendo. Creo que ahí entraste en la adoración al Señor. También ahí es cómo nos habla, cómo Él nos usa aún siendo como somos. Sí. Y el anillo de sellar para nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro anillo de sellar hoy, es nuestra autoridad, y adoramos a Dios porque a pesar de lo que somos, de nuestras infidelidades, de nuestras incapacidades, Dios quiere usarnos. Dios quiere también, nos ha escogido, nos ha tomado para que seamos sus siervos. Oremos, Mauro, oremos. Sí. Señor, ya al final de este libro de Ageo, Señor, dedicas unos versículos a las personas, a tus escogidos, al que tú has tomado, en este caso a Zorobabel. Y yo me siento a veces tan indigno, Señor, de llamarme siervo, pero no soy yo, sino eres tú quien estás escogiéndonos para que seamos tus siervos. Y perdónanos, Señor, por dejarnos enredar en las cosas de la vida, como dice el apóstol, por dejarnos llevar y perder de foco el gran trabajo que tenemos de un Dios que va a someter a todo poder de todo reino de las naciones sobre sus pies para ejecutar el gran plan de restaurar todas las cosas en Cristo. Y tú lo vas a hacer, porque el que comenzó la obra lo hará. Pero perdónanos, Señor, perdónanos por dejarnos enredar, perdónanos por dejarnos llevar, perdónanos por desenfocarnos, por distraernos, y ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has escogido, y por eso te adoramos, porque no nos has escogido porque seamos más brillantes o porque seamos más capaces o porque tengamos más experiencia, sino nos has escogido por tu mera voluntad y por tu mera gracia. Ayúdanos a ser fieles a ese llamado, ayúdanos a entender que tú eres quien estás haciendo la obra a través de nosotros, que nosotros solamente somos instrumentos de barros en medio de un Dios soberano, de un Jehová de los ejércitos que está haciendo la obra en medio de un mundo que insiste en trabajar lejos de ti, insiste en vivir lejos de ti. Ayúdanos a ser fieles en esa obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hagamos una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional para cerrar. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad.
volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro. Bueno, después de escuchar y meditar en esta canción, Mauro, vamos a despedirnos de este libro de Ageo. Yo creo que pedirle al Señor aquí, yo quisiera, no sé, adelantarme un poquito de lo que tú tengas para pedir, pero pedir en que nosotros confiemos en el Señor de la historia. Así es. Porque aquí a Zorobabel esta palabra de confianza que le da de yo estremeceré los cielos, la tierra, volcaré el trono de los reinos, destruir el poder. ¿Sabes algo? Yo me pongo a pensar en estos devocionales, documentales de reinos antiguos, de Siria, de Persia, de todo, y el recorrido que hacen ahora los arqueólogos y todo lo que en un momento fue gloria, hoy es polvo, no quedó nada. No hay grandes hombres ahí funcionando, pero para la gente de su momento eso era un reino inconmovible. Así es. Pero el Señor sí ha prevalecido y su historia y a Él nada lo conmueve. Así es. Pero estamos alineados, así tenemos que terminar Ageo. Dios es el Dios de la historia. El Señor soberano. O sea, cuando leemos textos en Isaías o en Jeremías que hablan del nombre específico del rey que no había nacido, Sí. Ciro, que iba a dejar ir a su pueblo, rey Nabucodonosor, que iba a esclavizar a su pueblo cientos de años atrás, y cuando Dios nos pone fechas específicas diciendo, cada segundo de la historia se mueve únicamente por mi voluntad. Nosotros no tenemos a un Diosito, a veces esas expresiones de Dios parcero, de papá lindo, no, es Dios de la historia, es el Señor. Sí. Y quisiera que antes que oráramos leer estos dos textos de uno en el Antiguo Testamento de Jeremías, que es muy conocido, 29:11, donde dice, pero yo sé los planes que tengo para ustedes. El Señor no está improvisando con nosotros. Yo sé los planes. El Señor no está improvisando. Lo que me pasó a mí en los últimos 6 meses, a ti en la última semana, no es una improvisación de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles futuro y esperanza. Zorobabel nos lleva a Cristo, y el Dios de la historia, que creó a Adán y Eva, que pasa ahora por Ageo, liberando al pueblo, que hace construir un segundo templo que después fue destruido, finalmente termina en el verdadera esencia y centro de la historia del hombre, que es Cristo. Y Primera de Pedro nos dice algo muy hermoso, dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. El Dios de la historia, el Dios todopoderoso, el Dios y Señor, tiene planes de bendición, dice en Jeremías, y tiene planes de hacernos crecer, de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos para que nosotros vivamos una relación personal con el Dios de la historia. Entonces, para Zorobabel y para nosotros es el privilegio de haber sido escogidos de ese Dios que se llama en este texto el Señor de los ejércitos. Pedir al Señor, suplicar esa confianza en ese Señor de los ejércitos, Sí. el Señor de las historias, el Señor de la gran historia, de los planes, y caminar en eso. ¿Qué te parece pensar en acciones de gracias ahí? Sí, y que nos haga moldeables, ¿cierto? Nosotros crecemos y ya no somos moldeables, ya todos lo sabemos. Zorobabel era un hombre tremendamente moldeable. Que Dios nos enseña a ser hombres y mujeres moldeables, que cada vez que se nos predica recibamos. Y como en el primer capítulo, que Dios dice, y uno, listo, hágale. Obedezcamos. Que nuestra Es verdad. tarea más espiritual es poner ladrillos Sí. y escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, yo creo que ese es un llamado a vivir la fe como Dios quiere, no como nosotros nos la hemos imaginado. Amén. Sí. Bueno, Mauro, vamos a orar. Hermano. Señor,
nosotros vemos este libro de Ageo, gracias a ti, Señor, por Mauro, que pudo leer y preparar, Señor, esta meditación de esta semana. Señor, pero ver este libro que no está de casualidad ahí, 2 capítulos que nos enseñan tanto acerca de nosotros, pero sobre todo que nos enseñan tanto acerca de ti. Señor, nos acercamos para pedirte por nuestro corazón, porque nos hace falta, Señor, entender al Dios de la historia, entender al Dios que estremece los cielos y la tierra, que vuelca los tronos, los reinos, que destruye el poder de los reinos de las naciones, el carro y los que montan en él, los caballos, los jinetes. Señor, tú eres el Dios de la historia. A ti las guerras de este mundo no te han impresionado, no te han cambiado tus planes. Los supuestos planes de los grandes hombres, Señor, son para ti, Señor, como un niño que te está contando una historia que tú ya conoces. Gracias, Señor, porque nosotros no descansamos, ni nuestros planes, ni nuestros deseos, ni nuestras frustraciones. No la estamos poniendo, Señor, en alguien que está frustrado y que no sabe qué hacer con la historia. Como Mauricio nos mostraba, Señor, en el libro de Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. Tú sabes los planes que tienes para nosotros. Tú sabes nuestra historia, esa historia de bienestar para darnos futuro y esperanza. ¿Y qué otra esperanza, Señor, sino caminar todos los días en esto? Caminar en que tú nos estás guiando a Cristo, el mayor de los tesoros, el templo que nunca será destruido, el templo que aparentemente fue destruido y al tercer día brilló y sigue brillando por la eternidad. Señor, queremos nosotros vivir en esa esperanza. Señor, y eso en la vida cotidiana se ve como confianza. Cuando las cosas en el trabajo no van muy bien, confianza en ti. Cuando las relaciones con nuestras familias o amigos se ven quebradas, pues entonces perdonar, ser perdonados y confiar que tú estás haciendo. Señor, y ver la vida cotidiana como el lugar donde tu esperanza está hallando cabida, Señor. No, Señor, la desesperanza de nuestro pecado y de la condenación, sino la vida eterna desde aquí y hasta siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el libro de Ageo, que nos invita a trabajar en tu reino, Señor, no a trabajar en nuestros tesoros, que nos invita, como decía Mauricio, a obedecer con rapidez, que nos invita a descansar nuestra historia en la tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Mauro, gracias, hermano, por esta semanita de devocionales. Adiós, Bueno, gracias. familia, qué bendición estar aquí y llegar hasta este punto en los devocionales. Ya pasamos la mitad del año en devocionales. Gracias al Señor y a todos ustedes que nos han ayudado a compartir, que nos han ayudado a que esta palabra del Señor llegue a más personas. Sigan ahí comentando los videos, compartiendo y que el Señor les bendiga. Un abrazo.